contraagenda vamos a desmontar a los fact-checkers. ¿Qué son los fact-checkers? Bueno, tiene que ver con esta nueva situación que estamos viviendo en Internet, especialmente en las redes sociales, donde cada contenido que compartimos hay determinados organismos que se encargan de chequear supuestamente la veracidad de la información. Supuestamente estos organismos están compuestos por personas neutrales, personas científicas que se encargan de averiguar, cotejar los datos, comparar con determinados consensos científicos y decir, bueno, esto es verdadero y esto es falso. Ahora vamos a desmontar todo este mecanismo, todo este sistema que se ha venido aplicando en los últimos años, porque de neutrales no tienen absolutamente nada y vamos a poder demostrarlo, vamos a poder probarlo, vas a poder ver quiénes están detrás, quiénes son los que financian todo este sistema y con qué intención lo hacen, además, cuáles son sus objetivos. Y nos metimos con este tema porque justamente hemos sufrido la censura de nuestras recientes contraagendas. YouTube se encargó de eliminar directamente, además de apercibirnos, diciéndonos que, bueno, de volver a subir contenido de esta naturaleza vamos a ser sancionados. Bueno, ¿por qué motivo? Realmente es llamativo que en este último tiempo, si bien siempre existió la censura en Internet, en este último tiempo, especialmente en estos últimos meses, cada vez se vuelve más recurrente. Ya prácticamente nada, absolutamente nada que se salga del libreto de lo que el poder baja como línea oficial con respecto a, en este caso, lo que es el COVID, se puede decir. Nada se puede decir porque ya ni siquiera es que aparece debajo un cartel con un enlace a información oficial para poder comparar información, datos, etcétera. No, ni siquiera, eso ya no importa más. Ahora directamente cualquiera que se corra un poco de lo que es la línea oficial que bajan, ya ese contenido pasa a ser directamente eliminado. Y así fue con la contraagenda número 6. Pero bueno, hecha la ley, hecha la trampa, así que lo que hemos hecho nos ha de algún modo venido también bien porque hemos abierto un nuevo canal en un espacio, en una red social que por ahora no está censurando contenidos, que se llama lbri.tv. A unos le dicen library.tv, otros le dicen lbry.tv. Como sea, ustedes ahí tienen cómo acceder. Ahora les vamos a mostrar cómo acceder a nuestro canal para ver las contraagendas pasadas, aquellas que se puedan ir borrando, todo el material que se puede ir censurando, que nos vayan eliminando de YouTube. Bueno, lo vamos a ir subiendo entonces a esta nueva red social que últimamente ha pasado a ser muy utilizada para subir contenidos que ya no son aceptados por las redes del poder. Es así de sencillo. Quizá muchos hemos pecado de ingenuidad. Nosotros mismos alertábamos todo el tiempo. Bueno, esto no lo estamos pudiendo decir. Entren a nuestra página contrainfo.com donde van a poder acceder sí al material completo. Esto no lo vamos a poder informar. Bueno, a pesar de todas las precauciones de usar todos los potenciales habidos y por haber, de presentar la información en forma de preguntas y no de afirmaciones, en forma de preguntas, a pesar de todos esos recaudos, bueno, borraron directamente el material. Así estamos, son los tiempos que estamos viviendo y no nos vamos a quejar nosotros, no nos vamos a quejar ni vamos a andar lloriqueando por acá por habernos eliminado, censurado YouTube el material, cuando vemos como, por ejemplo, incluso a la máxima autoridad política de los Estados Unidos, Donald Trump, podrá gustarnos o no el personaje, Twitter se encarga de censurar sistemáticamente todas sus afirmaciones con respecto a lo que ha ocurrido en la última elección norteamericana. Así que esto es muy sencillo el razonamiento. Si al presidente de un país se lo censura abiertamente y de manera recurrente y permanente, ¿qué queda para todo el resto de nosotros? De ahí para abajo somos absolutamente nada para el sistema informativo, que es cada día más monopólico, cada día más concentrado, cada día más regulador de lo que tiene que ver con la difusión de información para que un ciudadano consciente pueda desarrollar una conciencia crítica y pueda por lo tanto cotejar distintas miradas, distintos puntos de vista. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, esperemos que en este caso así sea.
Vamos a ver, dicho esto entonces, vamos a ver quiénes son los que están detrás de lo que se denominan fact-checkers, de lo que se denomina los chequeadores, ¿sí? Que estamos viendo pulular por las distintas redes sociales. A los pocos minutos, horas que algo se comparte, ya aparecen inmediatamente diciéndose, antiguamente simplemente calificaban de falso o verdadero, después apareció la calificación de engañoso. Cada día aparecen calificaciones más arbitrarias. Últimamente apareció la calificación de falto de contexto adecuado. O sea, a lo mejor lo que uno dice es imposible de refutar, tiene todas las pruebas, es fácilmente de demostrar, pero según ellos no está contextualizado de la manera adecuada. Con lo cual ya el grado de arbitrariedad es completamente total. O sea, es muy evidente que acá lo que importa. Acá lo que importa no es la verdad, no es buscar la verdad, no es asegurarse que la información que circule sea información válida. Porque, a ver, evidentemente jamás les importó a todo el sistema mediático, a todos los mass media a nivel internacional, jamás les importó la verdad. Por el contrario, han sido desde su propia creación instrumentos de manipulación. Así lo estudió ya Walter Lippmann, uno de los fundadores del Council on Foreign Relations, cuando en sus estudios de la opinión pública desglosaba cómo iba a ser este sistema de manipulación de la población con objetivos claramente políticos. Y eso es lo que hoy se ha ido perfeccionando cada vez más. Aquello que Orwell en 1984 describía como una sociedad absolutamente totalitaria y vigilada, refiriéndose a lo que era en aquel tiempo la Unión Soviética, en realidad terminó describiendo mucho mejor el mundo que estamos viviendo actualmente, de un sistema plutocrático con un control total de los medios de comunicación internacionales que hacen lo que quieren. Incluso en esta última ocasión hasta han directamente designado el presidente de Estados Unidos. No me voy a meter acá con ese tema, podrá ser tema de ocasión para una próxima contraagenda, qué fue lo que efectivamente allí ocurrió. Pero digo, a nadie se le escapa que es bastante extraño una situación en la que son los medios los que se encargan, no un colegio electoral, son los medios los que designan a un presidente. Bueno, a ese nivel estamos llegando. Algo similar entonces ocurre en las redes sociales. Vamos a empezar a ver quiénes son los que financian a estos organismos que utilizan Facebook, Twitter, YouTube para censurar los contenidos. Y acá nuevamente, el objetivo no es llegar a la verdad, a información más verdadera. Jamás les importó ese tema. Empezaron a incorporar a los fact-checkers cuando descubrieron que había canales de información que ya no controlaban, que se viralizaban y que podían llegar a millones de personas con información que no les era conveniente. A partir de ahí sí aparecieron todos estos organismos de chequeo de la información. ¿Chequeo para quién? Chequeo para el poder. Vamos a ver. Uno de los organismos que utiliza Facebook es la Red Internacional de Verificación de Datos, la International Fact Checking Network, IFCN. El IFCN es un proyecto que deriva del Instituto Poynter para estudios mediáticos, creado el IFCN en el 2015. ¿Quiénes son los que financian a este Instituto Poynter y a este IFCN? Vamos a ver. Allí aparecen financiando, por ejemplo, la propia corporación Google, la MacArthur Foundation, la Bill and Melinda Gates Foundation, un viejo conocido de nuestro espacio, en nuestros contenidos que hemos venido analizando, están metidos en todo prácticamente. En cualquier agenda globalista uno escarba un poco y allí aparece la Bill and Melinda Gates Foundation. ¿Por qué? Básicamente porque es una de las fundaciones que mayor cantidad de capitales maneja, junto con la que también va a aparecer financiando a esta red internacional de verificación de datos, que es la Open Society Foundation, la famosa Open Society de el magnate George Soros. También aparecen la Carnegie Foundation y la Omidyar Network. Todas estas instituciones
Todas estas instituciones están alineadas con el poder tradicional globalista norteamericano y británico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Este tipo de fundaciones no son, como algunos ingenuos piensan, meras entidades creadas por magnates o grandes empresas y corporaciones para lavar dinero. También lo son. Pero, por otro lado, son máscaras que se utilizan, son pantallas que se utilizan para poder canalizar fondos que tienen origen en negro, que son utilizados por servicios de inteligencia internacionales y en muchos casos derivados de, por ejemplo, el narcotráfico. Todo ese dinero negro es captado por los servicios de inteligencia para sus operaciones. Como no lo pueden hacer abiertamente, lo hacen a través de fundaciones que se tildan de filantrópicas, ¿sí? Como la Open Society o la Bill and Melinda Gates Foundation. Vamos a seguir avanzando. Otra red que utiliza para chequear contenidos Facebook se llama PolitiFact. PolitiFact también es una creación del Instituto Poynter. ¿Quiénes la financian? Bueno, la Scripps Company, la Ford Foundation, muchas veces una fundación ligada a lo largo de la historia del siglo XX, ligada a la CIA, a los servicios de inteligencia norteamericanos, la Democracy Fund y la Knight Foundation. Nuevamente, todas fundaciones ligadas al poder anglo-norteamericano, al poder globalista anglo-norteamericano. Si pasamos a los fact-checkers de habla hispana, aparecen, por ejemplo, el sitio web La Silla Vacía. ¿De quiénes recibe aportes La Silla Vacía? Bueno, la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. La USAID también ha sido largamente vinculada a la CIA norteamericana. Aparece también financiando, apoyando como patrocinador extranjero a La Silla Vacía, la Ford Foundation, dijimos, también ligada a la CIA, la Open Society Foundation, la Embajada de los Países Bajos de Holanda y la Embajada del Reino Unido. Todo esto termina siendo un armado vinculado a lo que es el Imperio Británico, que no desapareció, no es que desapareció el Imperio Británico y pasamos al Imperio Norteamericano. El imperio militar norteamericano en buena parte termina siendo una estructura, un armazón militar que es colonizada a su vez, termina siendo el anfitrión de un parásito que tiene que ver con las antiguas estructuras de poder del imperio británico. Y detrás, a su vez, de la estructura del Imperio Británico aparecen la corona británica por un lado y los grandes capitales financieros de las grandes familias de las dinastías financieras tricentenarias de las que hemos venido hablando, por ejemplo, la dinastía Rothschild. Que bueno, no por nada, muchas de estas dinastías son a su vez las fundadoras de la Reserva Federal Norteamericana. ¿Sí? El Banco Central de Estados Unidos, aquel que emite el dólar, la divisa internacional, es de índole privada, colonizada por estos grandes bancos, los Warburg, los Rothschild, los Rockefeller, etc. Este es el poder detrás de todo este sistema de fundaciones, filantrópicos, magnates que donan dinero. Bueno, es toda una pantalla, es toda una gigantesca pantalla para poder bajar ese cuantioso dinero de origen espurio para sus distintas operaciones de guerra psicológica y guerra cultural. Si pasamos a otra importantísima agencia que se está dedicando a hacer esto de fact-checking, tenemos entonces que analizar también a la agencia AFP, la Agencia Internacional de Noticias AFP, la Agence France Presse. Es una agencia francesa en buena parte de capitales estatales, pero que tiene sociedad con, por ejemplo, lo que se llama el proyecto First Draft. Trabaja AFP entonces para el fact-checking con First Draft. ¿Qué es First Draft? Es una ONG. ¿Quién financia esta ONG? O casualidad, nuevamente aparecen la Open Society Foundations, la Omidyar Network y la Ford Foundation, junto con Facebook, Twitter y Google. ¿Sí? Fíjense cómo se van repitiendo los mismos elementos, las mismas fundaciones detrás de unos y otros. ¿Por qué? Y porque a lo mejor son los mismos servicios de inteligencia internacional los que están detrás. Y vamos a pasar al caso de la Argentina, chequeado.com.
Sí, chequeado.com se ha hecho muy famoso en estos últimos años como paladines de criterio de verdad. Criterio de verdad. Yo he visto en innumerables ocasiones cómo las personas comparten, bueno, pero eso no es cierto porque fíjate que chequeado acá dice que tal cosa es falsa. Bueno, habrá que ver si es así. En todo caso será una opinión más, a cotejar como tantas otras y analizar con espíritu crítico. Ahora, si hacemos esto mismo, si hacemos un chequeado a chequeado.com, vamos a chequear de qué se trata, quiénes son, podemos encontrar cosas muy interesantes. Y esto ya lo expusimos en el año 2018. En el año 2018, cuando recién empezaba a dar sus primeros pasos fuertes en las redes sociales, chequeado.com, contrainfo.com se encargó de exponer a esta gente para que fuera conocido por todos que no son absolutamente neutrales como ellos se presentan. Chequeado.com, dirigido históricamente por Laura Sommer, esposa del intendente de Pilar, Nicolás Ducoté. ¿Qué neutralidad que podrá tener, siendo la esposa del intendente de un partido político que gobernó durante 4 años, como en el caso del PRO, y que actualmente sigue teniendo un enorme poder en la Argentina, a su vez ligado a los intereses de la Embajada de Estados Unidos y a la Embajada Británica, que de hecho aparecen como principales patrocinadores de chequeado.com. Quienes aparecen en sus propios listados oficiales, lo pueden chequear ustedes mismos, esta información es pública, no la descubrimos nosotros, lo informan ellos mismos. ¿Quiénes aparecen entonces patrocinando? Bueno, por ejemplo, grandes empresarios como Eduardo Elstein, ¿sí? Eduardo Elstein es quizá el principal terrateniente de Argentina. Alrededor de 1 millón de hectáreas es lo que él informa a través de Cresud que dispone en nuestro país. A su vez también Marcelo Midlin, uno de los principales empresarios de la energía, que controla la energía en la Argentina, también es uno de los principales financistas de chequeado.com. Aparecen también allí la Embajada de Estados Unidos, Arcos Dorados, o sea, McDonald's, Coca-Cola, DirecTV, Dow, ExxonMobil, Microsoft. Todas las principales corporaciones norteamericanas están financiando a este sistema de chequeo de información. De neutrales, nada. Si nos vamos al año más atrás, nos vamos al año 2017, el propio chequeado informa que entre sus aportantes están la National Endowment for Democracy, o sea, la NED, otra organización largamente vinculada a los servicios de inteligencia norteamericanos, a la CIA. También mencionan allí a la Open Society Foundations, la fundación del magnate George Soros. En 2016 aparecen como aportantes la Embajada Británica, o sea, un enemigo histórico de la Argentina. Gran Bretaña es un enemigo de hace 200 años de nuestro país, usurpa nuestro territorio. A ellos le estamos dando la posibilidad de chequear nuestra información, a un enemigo con el cual aún nos mantenemos en guerra, porque lo que hubo fue un cese de hostilidades. La guerra con Gran Bretaña sigue y seguirá hasta tanto algún día dejen de usurpar nuestro territorio. Mientras tanto se dan el gusto de financiar, no solamente colonizar nuestra economía a través de Unilever, Shell, etcétera, cantidad de empresas y productos que consumimos a diario, no solamente colonizan nuestra economía, también colonizan nuestra cultura, financiando este tipo de fundaciones que a su vez financian actividad académica y que al mismo tiempo también se encargan de decirnos a nosotros qué es verdadero y qué es falso, o qué es engañoso, o qué es falto de contexto. También aparece en financiandochequeado.com en el año 2016 la NED, dijimos, la Barrick Gold, o sea, la mega minería, el banco británico HSBC y la petrolera británica Shell. Bueno, como se verá, entonces, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en la Argentina, los organismos que se encargan de chequear la información para las redes sociales son organismos neutrales, desinteresados, afectos exclusivamente a descubrir la verdad, a ayudarnos a tener un conocimiento preciso, fidedigno,
verás, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Son organismos de poder dentro de una estructura de poder, de guerra psicológica, de guerra cultural, con el cual están dominando nuestros distintos países a través del control de la información, que es un bien necesario para cualquier forma de dominación o de resistencia. Si no manejamos nuestra propia información, bueno, siempre van a lograr hacer con nosotros lo que ellos quieren. Antiguamente se suponía que el sistema no le interesaba censurar, digo hasta hace unos pocos años, no le interesaba tanto censurar porque en el fondo íbamos a ser muy pocos loquitos los que íbamos a mantener el conocimiento de cierta información que pudiera llegar a molestar. Sin embargo, las redes sociales permitieron, por un lado, ser funcionales a sus proyectos, como se ha visto a lo largo de las distintas revoluciones de colores, especialmente en Medio Oriente, donde fueron utilizadas las redes sociales para derrocar gobiernos que no estaban alineados con el poder global, pero al mismo tiempo las redes sociales permitieron una brecha donde se podía empezar a colar información que ya no era tan conveniente. Por lo tanto, cada día más, a medida que vamos avanzando hacia su proyecto de gobernanza mundial a través de instituciones globales, ya no va a haber más espacio para este tipo de disidencia. ¿Sí? Hacia el mundo del gran reseteo, el mundo de las futuras pandemias, como Bill Gates se ha encargado de avisar que vendrán pandemias mucho peores, con virus aún mucho más mortíferos, por lo tanto con vacunaciones masivas, permanentes. Bueno, ya no hay espacio para la disidencia. Vamos a ser tildados de locos, psiquiátricos, personas que no tienen conocimiento verdadero, personas desinformadas, desinformadores. Nos van a acusar absolutamente de todo, nos van a borrar absolutamente de todos lados. Pero bueno, como dijimos, siempre algún resquicio permanece y les puedo asegurar que donde haya un resquicio, allí estaremos.